Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Yo tuve una bisabuelita, la logré conocer a mi bisabuelita. Se llamaba la abuelita Dioselina. La abuelita Dioselina era una señora de las de antes, de las que cuando a uno le veía llegar, decía, no te vayas, hijito, rapidito te voy a hacer, y hacía caldo de gallina, hacía cuyes, hacía conejos, pero así. La abuelita Dioselina era todo un personaje. No sé si ustedes recuerdan que en los cajones de los armarios antiguos ponían en la parte de abajo papel periódico. No sé si ustedes vieron esa costumbre. Y sobre eso ponían la ropa. Resulta que un día la abuelita Dioselina ha estado limpiando las cosas y ha sacado los cajones. Y llega un familiar nuestro, un primo de mi mami. Llega y le encuentra a la abuelita Dioselina sentada en el patio llorando. ¿Qué pasó, mamita Dioselina? Ve lo que se han muerto, dice. Estos pobres se han chocado, se han muerto. Y en gran llora la abuelita. El primo de mi mami toma el periódico, que había sido esas hojas que habían puesto en esos cajones, y lee la fecha. Y el periódico era del 70. Los huérfanos ya deben haber sido abuelos seguramente. Pero a la abuelita le dolió el hecho de que hubo una familia que se quedó sin padres. Lidia y Lawrence Rodríguez, dos latinos que vivían en Estados Unidos, fueron, y digo fueron, una pareja que luchó en contra de las vacunas y a inicios de esta semana acaban de morir infectados por COVID. Estas personas decidieron no vacunarse. Pero no solamente eso, sino que decían a las personas que también no se vacunen. Esta señora de nombre Lidia, estando ya mal y sabiendo que la iban a intubar, pidió de favor especial a una de sus amigas que haga su última voluntad. ¿Y sabe cuál fue la última voluntad? Que vacune a sus hijos, a los hijos de ella, porque 4 hijos quedaron en orfandad. Más allá del tema de que nos guste o no nos guste el asunto de las vacunas, lo que le quiero decir es que la pandemia que estamos nosotros viviendo ha cacheteado a un sistema que afirma que no existen verdades absolutas, sino solamente puntos de vista de la realidad. La sociedad ha privilegiado mi independencia, mi empoderamiento, mi culto al yo, mi individualidad, mi razonamiento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero ¿sabe cuál es la noticia? La noticia es que existen cosas que no dependen de lo que usted piense. Se acaba de morir la pareja insigne de los antivacunas y se acaba de morir infectada de COVID. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque hoy en día la individualidad, el culto al yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que para mí significa, termina de ser un gran enemigo para su propia vida. Este virus nos ha demostrado que si no somos capaces de tener la actitud de la abuelita Dioselina, de dolernos por los demás, no va a existir esfuerzo que valga la pena para poder detener la pandemia. Porque si hay gente que se sigue vacunando y hay otra gente que no, el virus sigue mutando y nos seguimos complicando todos. La individualidad, el culto al yo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, nos ha demostrado la pandemia que es un gran problema. La gente que sale a la calle y no se pone mascarilla porque dice, ya me vacuné. Y cuando me topo con esa gente le digo, sí, pero mis hijos no, todavía no. Y usted les puede contagiar. La individualidad, lo que yo pienso y lo que yo quiero, se convierte en un enemigo para la propia humanidad. La individualidad es un enemigo silencioso,
que bloquea la capacidad que yo puedo tener de ponerme en los zapatos de otro, como mi abuelita llorando por unos niños que quizás ya son abuelos. La individualidad busca que yo ocupe mis audífonos, que viva metido en mi dormitorio, buscando mi realización, luchando por mi fortuna, metido en mi proyecto. Y trabajar es una bendición, pero ser egoísta es una maldición. El egoísmo es una maldición. La individualidad me hace creer que solo yo tengo la sana doctrina para los, como diría el mayor, para los aleluyas. Solo yo tengo la sana doctrina. Solo yo sé lo que dice la Biblia. Solo yo. Y nos hace defender la fe como si esto se tratase de una guerra. Y mis criterios terminan de ser la verdad y quien está en contra termina de ser mi enemigo, quien piensa diferente. Mire, en esta mañana yo quiero presentar delante de usted un texto donde la Biblia nos demuestra la actitud que tuvo Jesús. Y finaliza con un pedido que le he titulado así: se necesita personal. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre. Que no sea yo hablando, Señor. Yo clavo mi lengua a la cruz de Cristo. Y te pido que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva con poder. Y que sea tu Santo Espíritu convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y que hoy tomemos decisiones profundas y radicales que cambien la historia de nuestra vida y de nuestras generaciones. Porque lo que yo estoy decidiendo ahora va a tener repercusión en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Regrese a ver a quien tiene a su lado y dígale: ten la actitud correcta. Así enseñas, aunque sea. Ten la actitud correcta, dígale. Si usted tiene la actitud correcta, hoy Dios puede hablar a su vida. ¿Cuál fue el apóstol más impulsivo que tuvo Jesús? ¿Cuál fue el apóstol más terco que tuvo Jesús? ¿Cuál fue el apóstol más audaz que tuvo Jesús? ¿Sabe? En la parte final de la vida del apóstol Pedro, escribe con la ayuda de Juan Marcos, que era un joven letrado, escribe lo que hoy conocemos como las cartas de Pedro. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en sus días finales. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo. ¿Y qué deben hacer? ¿Y qué? Yo sé que la mascarilla nos estorba, pero tratemos de decirlo clarito. ¿Y deben? O sea, ¿usted está llamado a qué? A buscar su felicidad. Usted está llamado a vivir el sueño que usted tiene. Usted está llamado a seguir los pasos de Cristo. Ahora, Jesús, si queremos nosotros mirar los pasos de Él, necesitamos analizar lo que Él hizo. Gran parte de su ministerio lo desarrolla en Galilea. Y Galilea nos suena como a comer tostado sin sal, no nos sabía nada. Déjeme contarle un poquito qué era Galilea. Galilea no era la capital ni política ni religiosa, tampoco económica. La capital era Jerusalén. Galilea era como una provincia, pero una provincia donde había muchísimo movimiento económico. El mar de Galilea ofrecía la posibilidad a la gente de tener una pesca abundante, y no solamente eso, sino que era un cruce de caminos en donde había muchísimo comercio. Ese sector conectaba con diferentes civilizaciones, como la egipcia, por ejemplo. Piense un poco en Santo Domingo de los Áchilas. Un lugar que conecta con un montón de cosas. Si en Santo Domingo tuviese mar, más o menos eso sería Galilea. Ahora, Galilea era un lugar espiritualmente contaminado. ¿Por qué? Porque años atrás de Jesús, el pueblo se había mezclado con gente que era conocido como los gentiles, los paganos, quienes adoraban otros dioses. Entonces, se mezclaron los judíos puros y terminaron de ser una raza contaminada. Por lo tanto, la gente de Jerusalén, los espiritualmente puros, los veían por encima del hombro. No solamente aquello, sino que eran considerados inferiores en su relación con Dios. Los galileos tenían algo especial, y es que por haberse mezclado con otras culturas, su lenguaje,
Su dialecto cambió. Tenían un acento que era totalmente característico de ellos. Es como cuando vienen nuestros amigos de Tulcán y dicen, Alita, yo canto. Les notamos enseguida que no son de aquí. Eso pasaba con los galileos. Los galileos tenían una característica especial, y es que en esa región se encontraba prácticamente la sede de una de las sectas espirituales que les hablamos hace 2 semanas. Se llamaban los celotes. Es decir, la fuerza violenta que tenía el pueblo judío para buscar por las armas la libertad de Jerusalén se encontraba en Galilea. Imagínese usted cómo era vista esa gente. ¿Sabe? Jesús no decide iniciar su ministerio en Jerusalén, en donde estaba la crema innata de la espiritualidad. Jesús decide iniciar su ministerio en Galilea, en donde estaban los menos opcionados, en donde estaba la gente que era vista como inferior espiritualmente, en donde estaba la gente que tenía otro tipo de dialecto para poder hablar. Jesús decide iniciar en un lugar donde la gente estaba loca por trabajar y le importaba poco la parte espiritual. Habían sido incluso relegados. Vamos viendo algunos requisitos de este se necesita personal. Vamos con el primero. El primer requisito es que quiera. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando pone usted un anuncio de que requiere personal para algo y le llaman y lo primero que le preguntan es ¿cuánto me va a pagar? No sé si a ustedes le ha pasado eso. No preguntan ni siquiera qué hay que hacer, sino ¿cuánto me va a pagar? Y la siguiente pregunta es ¿de qué hora a qué horas voy a trabajar? La siguiente pregunta es ¿voy a tener todos los beneficios de ley? Y si hemos llegado a llenar la satisfacción de las personas, entonces ahí sí preguntan ¿qué hay que hacer? Mire, en el reino de los cielos, lo primero que nosotros necesitamos es gente que quiera trabajar. Y si Pedro nos dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús, veamos lo que hacía Jesús. El texto de hoy está en Mateo. Y Mateo, un cobrador de impuestos, quien había sido levantado por Jesús, un hombre rechazado de la sociedad, recuerda de esta manera a Jesús. Dice, recorría Jesús todas las ¿qué? Ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué más? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús no fue a Jerusalén a decir, ya llegué, aquí estoy yo, presento mis credenciales, soy el Hijo de Dios, vengo a rescatarles a ustedes pecadores. Así que, ¿dónde está mi trono? ¿Dónde están las personas que me van a cantar? ¿Dónde están los que me van a pasear por la ciudad? Jesús no tuvo esa actitud. Jesús no fue a buscar a la gente más versada, sino que Jesús lo primero que hizo es recorrer. En otras palabras, es ir. Jesús se dedicó a las personas olvidadas, rechazadas, sin esperanza. Muchas personas hoy en día quieren volar a Afganistán, es terrible lo que está pasando allá, pero quieren ir allá a ayudar cuando aquí en el Ecuador todavía tenemos mujeres que son violentadas, que son abusadas, que son maltratadas. ¿Quiere levantar usted una mujer? Comience por levantarlas en su casa. ¿Quiere usted velar por los derechos de una mujer? Comience a velar por los derechos de su madre, de su esposa, de su hija. Jesús comenzó su ministerio yendo a la gente. Quien quiere ser un discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a recorrer. En otras palabras, necesita estar dispuesto a ir y no a esperar a que la gente venga. Jesús tuvo la actitud de recorrer las ciudades, pero muchas veces nosotros lo que estamos esperando es que la gente venga a nosotros y que la gente a nosotros nos pida ayuda y yo si es que quiero y si es que puedo, entonces le doy una mano. Jesús recorría. Hoy tenemos, gracias a Dios, varias facilidades para poder recorrer. Podemos tomar nuestro celular y con un mensajito podemos recorrernos nuestro directorio.
y podemos buscar ayudar a la gente. Mire, quien quiera ser discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a dejar las ciudades y también ir a las aldeas. En la ciudad todo es sencillo, mucho más sencillo. En las aldeas la cosa es más complicada. Y Jesús recorría las dos. Jesús hablaba con la gente de la ciudad y también con la gente de las aldeas. Quien quiera seguir a Jesús necesita entender que tiene que estar dispuesto a compartir el mensaje de salvación desde la comodidad, pero también desde la incomodidad. Y en una sociedad individual esto no nos gusta mucho. A nosotros nos gusta que nos traten bien, pues. A nosotros nos gusta que todo esté listo cuando yo llegue. A nosotros nos gusta que la gente nos venga a buscar. Y Jesús hacía todo lo contrario. Quien quiera ser discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a hacer lo que Jesús hacía. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús enseñaba. La palabra que ocupa en el griego original es didasco. Y didasco significa aprender mientras voy enseñando. ¿Sabe? Muchos de nosotros nos negamos a la posibilidad de poder enseñar algo de la palabra de Dios porque decimos, yo todavía no sé bien. Alguna vez le escuchaba a un pastor que es un amigo decirle a la gente, con todo leerán bien, revisarán bien, yo también les cuento lo que entendí. Mire, Jesús hacía este ejercicio llamado didasco, que quiere decir aprender mientras voy enseñando. Es que el ejercicio de enseñar nos demanda que investiguemos, nos demanda que nosotros podamos buscar argumentos. El ejercicio de enseñar nos manda a poder encontrar formas de llegar a la gente. Y eso es un doble aprendizaje para nosotros. Si usted ha sentido la necesidad de compartir una verdad eterna del Señor a la gente, pero lo primero que ha pensado es que no sabe todo, déjeme decirle, ninguno de los que estamos aquí adelante sabemos el todo. Pero por la gracia de Dios nos esforzamos por explicar lo poco que entendemos. Se busca personal que esté dispuesto a enseñar lo poco que sabe. No es necesario que sepa 50, 80 versículos, es necesario que usted sepa 2 o 3, pero que los practique y que los pueda transmitir. Mire, quien quiere ser discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a predicar. ¿Y qué es predicar? Viene en el idioma original, el griego, el nombre que ocupa Jesús es keruso. Y keruso quiere decir, ¿se acuerdan esas películas de esos reinos antiguos donde alguien se paraba y decía, el rey dice, y soltaba un pergamino y contaba públicamente el decreto del rey? Eso es predicar. Ese es el famoso keruso que ocupa Jesús. Tiene que estar dispuesto usted a proclamar de forma pública la verdad que usted entendió sobre Jesús. Y si usted quiere cumplir lo que Pedro está diciendo, que es necesario que nosotros nos parezcamos a Jesús, entonces tiene que estar dispuesto a compartir lo poco que entiende, lo poco que sabe o lo mucho que sabe. Y también tiene que estar dispuesto a de forma pública defender los principios que Jesús deja para su vida. Nos ha pasado más de una vez que pasan los años y en alguna reunión, en alguna cosa, en algún evento, parece mi compañero del trabajo. Se ha de haber equivocado, si este es más chumado que el trago. Y cuando uno se acerca y le dice, ¿qué haces vos aquí? Yo también soy cristiano, hermano, aleluya. Mire, parecernos a Jesús es tener una vida congruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Parecernos a Jesús es estar dispuestos a enseñar lo poco que entendemos, lo poco que sabemos. Parecernos a Jesús es estar dispuestos a de forma pública defender los principios que Jesús ha dejado para nuestras vidas. En la radio donde trabajo, el día de ayer me empezaron a hacer la conversa mientras hacía un programa. Terminamos 2 horas hablando del Señor, compartiendo con un amigo que dice que es ateo y que terminó escribiendo en el Twitter uno de los versículos que le dije. Yo no entiendo el todo,
pero estoy dispuesto a defender los principios que Jesús ha dejado para nuestras vidas de forma pública. Quien quiera parecerse a Jesús es necesario que haga algo más. ¿Qué hacía Jesús aparte de enseñar y de predicar el Evangelio? ¿Qué hacía Jesús? Sanaba. Pastor, pero yo oro por los enfermos y los enfermos se me mueren. ¿Nos ha pasado? La palabra dice que Jesús sanaba toda enfermedad. Mire, hace unos años, hace bastantes años, un amigo me llama y me dice: Esteban, hay una persona en el hospital, en el hospital del seguro, que le van a amputar la pierna mañana. ¿Podrías por favor ir a orar? Y yo entre mí, pero ¿no será de llamar mejor un pastor? Me armé de valor y dije: Señor, vamos. Y entré. Y cuando entré a orar por esta persona, el Señor ponía en mi corazón y sentía así algo en mi cabeza, pero como que me hubiesen puesto una de esas bolsas de agua calientísimas, así sentía en la cabeza. El Señor puso en mi corazón toparle la pierna que le iban a amputar, y entonces topé y le dije: Señor, en el nombre de Jesús te pido que le sanes. Acabé de orar y me fui. Al otro día le voy a visitar porque en ese día le iban a operar al Señor, ya le iban a cortar la pierna. Al otro día le voy a operar, yo esperé encontrarle al Señor mutilado, acostado ahí. Y lo que encontré fue una cama vacía. Lo primero que se me vino a la mente es: se murió. No les puedo mentir. Tomo el teléfono y le llamo a mi amigo y le digo: ¿cómo estás? Mira, sabes que vine al hospital a ver a la persona por la que oré ayer y sabes que vengo a la cama y no la encuentro, esperando que me diga: la velación es en tal lado, ¿no? Y me dice: ¿qué más, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Aquí al lado mío está. No sé qué pasó ayer, pero le volvieron a repetir el examen. Ya no le encontraron el tumor y no le cortaron la pierna. ¿Y sabe cómo se hace? No sé. También he orado por otra gente y no se ha sanado. Por esta persona dije la oración más sencilla del mundo. Por otras personas he ayunado. Y el Señor no ha hecho. Porque el que sana es ¿quién? Es Jesús, no yo. Jesús sanaba aspectos físicos, pero también dice que sanaba toda dolencia. A ver, pero cuando uno está enfermo, ¿no se supone que también nos duele? ¿Por qué la Biblia hace la diferenciación entre enfermedad y dolencia? La palabra que ocupa para dolencia es makov del griego, que significa dolores, que significa angustia, que significa aflicción, que significa depresión. ¿Sabe qué sanaba Jesús? Jesús sanaba emociones. No, pero las emociones son malas. Por algo nos ha de haber puesto el Señor las emociones, pues. Jesús sanaba emociones, dolores que torpemente nosotros, como entre comillas, líderes de la iglesia, reprimimos en la gente. La gente tiene que manifestar su dolor. Jesús sanaba dolores. Y no es ningún pecado que usted diga: ¿sabe qué? Hoy me siento mal, hoy me siento triste, hoy me acordé de lo que pasó en mi niñez, hoy me acordé de lo que pasó cuando me divorcié, cuando murió mi papá, cuando murió mi hijo. No es un pecado sentir una emoción, pero es necesario que esa emoción la llevemos a los pies de la cruz, del Calvario, y la entreguemos al Señor. Y le pidamos al Señor que Él sane nuestra emoción. Jesús sanaba dolores. ¿Y sabe por qué hacía esto Jesús? ¿Sabe por qué no Jesús se fue a Jerusalén a buscar que todo mundo le sirva? ¿Sabe por qué Jesús dijo: yo vine a servir y no a ser servido? ¿Sabe por qué Jesús recorría ciudades y aldeas? ¿Sabe por qué Jesús enseñaba, predicaba? ¿Sabe por qué Jesús sanaba enfermedades y sanaba emociones? ¿Sabe por qué?
Porque Jesús no pensaba que solamente Él existía en el mundo. Porque Jesús no era individual, como muchos de nosotros somos. Enamorados de nuestros proyectos, enamorados de nosotros mismos, enamorados de lo que yo pienso y no de lo que la palabra dice. Es que yo pienso que tiene que ser así. Está bien que usted piense eso, pero la palabra dice otra cosa. La gente individual le está causando un daño tremendo a la humanidad. Por eso Jesús busca que para su reino existan personas que estén dispuestas a trabajar, a recorrer, a desgastarse, a ir a buscar la gente, a enseñar, a proclamar de forma pública los principios del Señor y enseñar a las personas a ir a los pies, a la cruz del Calvario, a pedir sanidad para nuestro cuerpo y sanidad para nuestra alma. ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste es que estamos tan ocupados en nuestros proyectos personales que muy pocos tenemos tiempo para decirle: Señor, yo estoy aquí. Lo triste es que estamos tan enamorados de lo que yo pienso, de lo que yo quiero. Estoy tan enamorado de mi sana doctrina que soy incapaz de entender lo que Jesús tiene para el aquí y el ahora. Estoy tan enamorado de mi familia que no entiendo que mi familia es mi primer ministerio. Sí, pero no es el único. Estoy tan enamorado de lo que me gusta, de lo que me encanta, que me olvido que en lo que yo, entre comillas, hago como ministerio, de lo último que me acuerdo, es de enseñarle a la gente, de predicarle a la gente, de sanar las enfermedades en la presencia del Señor, de sanar sus heridas. Porque lo que estoy haciendo es algo que a mí me llena, que a mí me gusta. El segundo requisito. El segundo requisito es que se busca personal que sea irreverente. Diga conmigo, irreverente. ¿Sabe? El siguiente versículo nos cuenta la irreverencia de Jesús. Al ver las multitudes, dice la palabra que tuvo Jesús. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es que la irreverencia de Jesús con el poder se originó en la compasión que sintió por los necesitados. Ayúdeme con esa lámina, por favor. La irreverencia de Jesús con el poder se originó en la compasión que él pudo sentir por los necesitados. ¿Qué buscaban los fariseos? Los fariseos buscaban ser reconocidos por lo que sabían. ¿Qué buscaban los saduceos? Los saduceos buscaban por la plata, llegar a tener un puesto socialmente distinto. ¿Qué buscaban los escribas? Los escribas buscaban a través de la defensa de las escrituras, de lo que decía la escritura, a través de eso darse a notar con la gente. ¿Qué buscaban los celotes? Los celotes buscaban por las armas terminar con la opresión que tenía Roma encima de ellos. Pero Jesús tuvo compasión de la gente. De la gente. Muchas personas me dicen esto. Me dicen: Esteban, ya es hora que piensen ustedes en un templo propio. No sé qué piensen ustedes. Es hora de que piensen en un templo propio. Pero viendo a Jesús, ¿sabe qué es lo que le digo? Primero es la gente. Si sabe que aquí en Quito existen un montón de templos que están vacíos. Porque lo más importante de la iglesia no es el cemento, son ustedes. Y en lo primero que nos vamos a ocupar y en lo primero que nos vamos a desgastar, María Fernanda, yo, el pastor Fernando, la pastora Evelyn, el equipo de liderazgo, es en ustedes. Por favor, tengan la actitud correcta.
La irreverencia de Jesús con el poder estuvo basada en que tuvo compasión con la gente. Jesús no fue tolerante con el pecado y al pecado le llamó pecado, punto. A la samaritana le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Qué mala persona, ¿cómo le va a decir así? Pues era que le diga: estás en el proceso, estás en unión libre y en el proceso de llegar a casarte. Has intentado 5 veces, no se ha dado, pues bueno, Dios sabrá. No hay quinto malo. Jesús le dijo: el que ahora tienes no es tu marido, punto. Porque Jesús fue compasivo con la gente, pero totalmente radical con el pecado. Jesús fue un irreverente, porque en medio de una sociedad que dividía a la gente en clases por su nivel religioso, por su nivel económico, Él tuvo compasión de los galileos. La gente quería llevarse con los de Jerusalén. Hagamos una comparación con el Ecuador. La gente quiere más parecerse al quiteño que parecerse a alguien de provincia. Yo crecí en Machachi. Y nos decían así a veces la gente, ¿no? Ustedes se llevan entre los de Machachi nomás. Jesús buscó a los de Machachi. Jesús no fue a buscar a los capitalinos para hacerse el capitalino él también. Jesús fue a buscar a los menos opcionados, a los galileos, a los que se veían como contaminados, a esos violentos, a esos provincianos. Necesitamos personas irreverentes que desafíen el sistema y que digan: yo no voy a ver primero por mí, segundo por mí, tercero por mí, porque entendí que para seguir a Jesús yo necesito ver por mi prójimo. Compasión viene de la palabra griega splangisomai. Toda la noche practiqué, así me salió. Splangisomai. ¿Y sabe qué significa splangisomai? Significa mirar el dolor de alguien y que me duela hasta mis entrañas por el dolor de otro. ¿Cuántos vieron en la mañana que llegó la policía? ¿Cuántos vieron que la policía entró, revisó todo, miró la separación de los asientos, entró a cada espacio de aquí, se fue al lado donde los niños, nos revisó, después nos felicitaron, se tomaron una foto con nosotros y se fueron? Ah, no, están afuera dándose vueltas, dice. Ya vamos a orar por ellos, esperen un ratito. Miren, ¿cuántos vieron eso? Entro acá a la sala, acá al templo, y Luis Esteban, mi hijo, se acerca y me dice: papito, ¿qué pasó? Le digo: todo está bien. Le digo: sí, me dolía hasta el estómago, pensé que algo pasaba. Eso es splangisomai. Eso es dolerse de la angustia de otro. Y sabe, eso es lo que menos tenemos en la sociedad actual. Porque en la sociedad actual nosotros no queremos llorar por otro. Mientras menos llore yo, mejor, que llore tu mamá y no la mía. En esta sociedad no tenemos gente compasiva, gente que se ponga en los zapatos de otro y siente el dolor que otro puede tener. Jesús fue un irreverente porque Él se puso en los zapatos de los menos opcionados. Y necesitamos ser irreverentes, necesitamos personas que desafíen el sistema. A quienes les duela la realidad que otro está viviendo. A Jesús le dolió, ayúdenme con el versículo anterior, por favor. A Jesús le dolió que esas ovejas estaban desamparadas y dispersas. O sea, miraba a las multitudes que le seguían y decían: estas personas están desubicadas, están desorientadas. Como oveja sin pastor quiere decir a merced de cualquier peligro. En el desierto, un león, un oso, una culebra podía matar a una oveja. Una oveja camina en el rebaño, pero cuando está sola se queda estancada, y así las veía Jesús. Están dispersas, estancado cada uno en su proyecto personal. Y si Jesús se pararía nuevamente aquí, yo no sé si miraría lo mismo. Personas a merced de lo que la moda dicte.
Y si hoy la moda es casarse con una planta, yo me caso con una planta para estar a la moda. Mire, a Jesús le dolió el proceder de la gente, su desorientación, su desubicación. Estaban sin protección, cansados, abatidos, indefensos, porque no tenían pastor. Y es que ser un pastor no es un título simplemente. Para ser un pastor usted necesita sentir el dolor de la gente. Ser un pastor no es un título, es sentir el dolor del desamparado y es acompañarlo en su proceso. Y sabe, nos rehusamos, María Fernanda y yo, que nos llamen pastores. Les pedimos que nos llamen por nuestro nombre, porque queremos ser sus amigos. Pero sí queremos cumplir la función. Quizás no tengamos nosotros en este momento para decir, ¿cuánto estás debiendo? Ya tranquilo, $8,000 ahorita que traje suelto, paguemos. O sea, quizás no alcancemos a eso, pero sí les podemos acompañar en su dolor para que miren lo poderoso que es Dios en medio de nuestros errores. ¿Cuántos líderes de Hogar de Luz tenemos? Levanten su mano. ¿Cuántos líderes de jóvenes tenemos? ¿Cuántos líderes de niños tenemos? Levanten sus manos. Usted necesita ser un pastor y acompañar al desamparado en un proceso de conocer a Dios. Ni un amén. Dios les quiere bendecir. Dios les va a hacer ricos. Ay, sí dicen amén. Usted que tiene a cargo gente, usted necesita acompañar al desamparado en el proceso de conocer a Dios. Gracias por esos 2 o 3 que están despiertos. Mire, el ministerio que no se compadece de la gente no es ministerio. Es mi gusto. Si yo me pongo un canal y empiezo a hablar lo que a mí me gusta, pero no me compadezco de la gente, no es ministerio, es mi gusto. Si yo me voy a entregar comida, si yo recojo las compras y voy a dar a la gente para tomarme las fotos y salir en el Face diciendo yo estoy dándoles, no es ministerio. Me tiene que doler el dolor de la gente. Jesús tuvo compasión. A Jesús se le estremecieron sus entrañas al mirar cómo la gente estaba. Mire, me empecé mi vida profesional aquí en HCJB. Y en ese tiempo teníamos, aquí en la radio había un carrito. Debe estar en el museo, me imagino, Fachito. Era un Trooper rojo. Un carro más viejo que Matusalén. Bien mantenidito, eso sí. Y en ese Trooper andábamos, pero todo el Ecuador, y en ese tiempo viajábamos mucho. Y en ese tiempo, más o menos estoy hablando del año 2000, para los futboleros, ¿quién fue campeón en el 2000? Eso sí sabes, ¿no? Ya te van a tomar 2 versículos. Sí, el Olmedo de Riobamba. Entonces, ¿a dónde viajábamos? Entonces, una noche viajábamos a un partido del Olmedo. Y teníamos un amigo dentro de eso que era nuestro guía gastronómico. Él sabía todas las huecas donde había que comer. Y nos dice, vamos tempranito, salgamos temprano para pasar comiendo los sándwiches en Atacunga y para después ir a comer los chaulafanes ahí en Ambato. Y nos fuimos tempranito. La cosa es que comimos los sándwiches en Atacunga, nos llenamos y ya no paramos más. Y seguimos. Y en la conversa y en la risa y esto y el otro, hay un redondel para poder ir a Riobamba. No sé qué hicimos. La cosa es que empezamos a cruzar una zona como desértica y pasaba y no llegaba a Riobamba. Y Riobamba está más o menos a 1 hora de Ambato. Y no llegábamos. El partido era a las 7:30 de la noche y eran como las 6 y no llegábamos. Y no había nadie a quien preguntar. Así que un amigo dice, oye, creo que estamos perdidos. Les digo, ya éramos de haber llegado a Riobamba y no llegamos. Asoma por ahí una persona, y ya era medio calientito, sentíamos así como medio calientito, ¿no? Asoma por ahí una persona, ha de haber sido siquiera unas 2 horas de ese redondel. Y le decimos, señor, disculpe, ¿cuánto nos hace falta para llegar a Riobamba? Y nos dice, ¿a Riobamba? En 1 hora y media está en Guayaquil, me dice.
No sé por dónde nos metimos. La cosa es que llegamos al segundo tiempo del partido. Y es que sabe que hay algo peor que estar perdido. Peor que estar perdido es creer que yo estoy en el camino correcto. Estar convencido que lo que yo pienso es lo correcto. Eso es peor a estar perdido. La cultura de hoy nos enseña a que nosotros debemos ver por nosotros. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste no es que seamos solamente individuales. Lo triste es que estemos convencidos que ser individual y ver por mí es lo correcto. Y quizás Jesús nos está diciendo, vas a llegar en hora y media a Guayaquil. Estás perdido. Porque estás solamente haciendo lo que a ti te gusta. Y es que usted no se puede compadecer de la gente. Seguramente es porque está viviendo una vida individual y todavía no se ha enterado. Si a usted no le duele el dolor de la gente, quizás está perdido y todavía no sabe. Y no se trata de solucionar los problemas de la gente. Se trata de acompañarles a que puedan encontrar a Dios en medio de las circunstancias adversas que están pasando. Se trata de enseñarle a la gente que en medio del dolor, en medio del error, en medio de la confusión, Dios nos puede enseñar a madurar y a obedecer. Tercer requisito que se busca personal es que pueda trabajar en equipo. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Que quiera trabajar. El segundo, que sea un irreverente, que desafía el sistema diciendo, a mí sí me importa la gente. Y el tercero, es que pueda trabajar en equipo. Veamos los últimos versículos. Entonces, dijo a sus discípulos, leamos juntos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos tienen una mies en su casa? Muchos no sabemos qué es la mies. La mies es el fruto maduro del trigo. ¿Sabe dónde había trigo? En Galilea. ¿Sabe dónde había trigo? Bueno, Machachi sí hay trigo, pero entre nos nomás. ¿Sabe dónde había trigo? En Galilea, en Jerusalén. ¿Sabe dónde había trigo? En Egipto. Egipto fue la primera potencia exportadora de trigo del mundo. Y Jesús le habla a los galileos, que eran más bien pescadores, diciéndoles, hay algo más allá. La mies es mucha, la cosecha de trigo es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Sabe cuál hubiese sido la primera excusa de un pescador para convertirse en un obrero que cosecha trigo? La primera excusa hubiese sido, es que yo soy pescador. Yo no soy obrero de trigo. Y es lo mismo que hacemos ahora. Lo primero que nosotros decimos es que yo no soy el pastor. Yo soy un profesional. Yo soy un estudiante, yo soy un ama de casa. Yo todavía vivo con mis papás. Yo no soy el llamado. Y Jesús veía a las multitudes diciendo, estas personas están listas para que el mensaje de reino transformador cambie sus vidas. Encuentren sentido, encuentren pastor. El pedido que hace Jesús es, rueguen ustedes, ¿a quién? Al Señor. ¿Rueguen qué? Que todos ellos se conviertan. Rueguen que todos ellos sean cristianos. Rueguen que todos. ¿Cuál es el pedido? El pedido es
que envíe obreros a su mies. Obreros. Porque se necesita personal que se quiera parecer a Jesús. ¿Sabe? La sociedad actual, la iglesia actual, tiene un montón de apóstoles, tiene un montón de profetas, tiene un montón de pastores, y que Dios los bendiga a cada uno. Pero necesitamos más obreros. En la sociedad actual, en la iglesia actual, queremos que nos den más bien coronas antes que cruces para estar crucificados con Cristo y ya no vivir nosotros, sino hacer que Cristo vive en nosotros. Preferimos las coronas antes que las cruces. El pedido de Jesús es que Dios mande más personas que tengan la capacidad de sentir el dolor de otras personas, que dejen su individualidad, que se olviden por un ratito de su proyecto personal y que entiendan que hay personas que están a merced de cualquier viento de calentura de la sociedad y que necesitan al pastor de pastores. El pedido no es que la gente se transforme solita, el pedido es: Señor, manda personas que sientan el dolor que está sintiendo esta persona que hoy se siente culpable de lo que está viviendo. El pedido es: Señor, manda más gente que pueda sentir el dolor que está sintiendo esta persona porque está solo, porque está sola. El pedido es: Señor, manda más personas que puedan sentir esa angustia de no saber qué hacer, de no saber qué decir. Señor, manda más personas que puedan sentir el dolor que está sintiendo un hijo que ha sido marcado por un error. El pedido es: Señor, manda más personas que puedan sentir el dolor de la gente que ha crecido en un hogar disfuncional, que ha tenido un padre ausente, que quizás nunca conoció a su mamá. El pedido es: Señor, manda más personas que puedan sentir el rechazo que a veces sentimos. ¿Para qué? ¿Para que llore al lado de nosotros? No. Para acompañar en el camino de conocer a Dios a quien se está sintiendo como yo un día me sentí. ¿Sabe por qué Dios permitió esa circunstancia difícil que usted pasó? ¿Sabe por qué Dios permitió que usted pueda tener un papá quizás violento, ausente, una madre que quizás no se interesó por usted? ¿Sabe por qué Dios permitió que usted experimente una ruptura familiar que le dolió en el alma? ¿Sabe por qué Dios permitió que usted tenga un error tan duro? Que vea a su familia llorar por el error suyo. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita personas que se puedan doler de otros que están pasando lo mismo que usted pasó. Para que usted se pueda sentar al lado y decirle: Dios me sacó a mí. Te puedo entender porque yo también viví lo mismo. A mí también me duele. Y quizás no pueda solucionar yo tu problema, pero estoy aquí para acompañarte. Como la abuelita Dioselina, Dios está buscando personas que se duelan de quienes están atravesando algo que está afectando su corazón. Que dejemos de pensar en nosotros nada más, en nuestro proyecto. La posmodernidad, que es el segmento que nos ha tocado vivir de historia, privilegia el individualismo, privilegia el culto al yo. Pero Jesús es un irreverente. Y Jesús está buscando obreros dispuestos a sentir el dolor de otro.
Necesitamos sumar obreros que puedan trabajar en la misma visión, en el mismo campo, en la misma mies. Por eso es que este mensaje se tituló Se necesita personal. Volvamos los ojos al texto de Pedro. Pues Dios llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que. Es que Dios me llamó a ser feliz. Jesús hizo lo bueno y Él sufrió por nosotros. Quien está dispuesto a hacer lo bueno tiene que saber que va a sufrir. Y 1 Corintios 13 da la primera característica del amor. Y la primera característica del amor dice, el amor es... ¿Cuántos queremos sufrir? Creo que ninguno de los que estamos en nuestros cabales podemos decir, aleluya, yo quiero sufrir. Pero la consecuencia directa de hacer lo correcto con Dios será que usted siente el dolor de otro y hasta sufra por el dolor de otro, como Cristo sufrió por nosotros. Y Él es nuestro ejemplo a seguir y debemos seguir sus pasos. Jesús no buscó un trono, buscó una cruz. Jesús se dolió de la gente. Hacer lo bueno no siempre nos hace felices. El sufrimiento es parte del camino. Porque en medio del sufrimiento el Señor me dice, bástate de mi gracia, de mi bondad. Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Y sabe, hubo gente que quiso seguir a Jesús. Como Ferchito nos contaba la semana pasada, un joven rico. ¿Qué más tengo que hacer? Anda, vende lo que tienes, dáselo a la gente. Hasta ahora no viene. Hubo otro también que le dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero primero deja que vaya a enterrar a mi papá y yo regreso. Y qué malo Jesús le dijo, deja que sus muertos entierren a sus muertos. Ocúpate de los vivos. Y no tanto era por el papá, era por la tradición que ellos tenían. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo, deja de vivir por tradiciones y comienza a tener una relación conmigo. Y yo me pregunto, ¿será que si Jesús se para el día de hoy y dice, necesito obreros, gente que se pueda doler por otros, ¿será que alguien aquí puede decir amén? Aún sabiendo que va a haber sufrimiento. Y es que la felicidad con Cristo es un camino lleno de obstáculos, no es una meta llena de aplausos. Ser feliz con Jesús es transitar por un camino que tiene obstáculos. Pero en medio de esos obstáculos, ver cómo cuando yo ya no puedo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace. Y cuando yo voy a buscar a alguien cortado la pierna, encuentro una persona que se ha ido caminando. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Necesitamos esta iglesia con obreros diligentes, que puedan sentir el dolor por quienes están desorientados, desamparados. Y no filósofos de Facebook que quieran hacerse notar con sus brillantes ideas. Necesitamos en esta iglesia gente dispuesta a sentir el dolor de otro, a comprender que Dios no nos trajo a ser individuales, sino que seguir los pasos de Jesús implica sentir el dolor de quien está sufriendo. Implica ir a esa gente, implica desgastarme, dar de mi tiempo, dar de mis recursos, para que uno más se salve. Para que uno más se salve. No, pastor, ya estamos completos. Para que uno más se salve.
Esto hoy en día se evita hablar. ¿Por qué? Porque es preferible decirle a la gente: Dios se va a centrar en tu plan y se va a acomodar a tu plan y va a hacer que tu plan florezca. Pero yo veo en la Escritura que Jesús tuvo compasión de las personas. ¿Y sabe qué me pasó a mí? Dios rompió mi plan para sentir el dolor de la gente. Y hoy mi plan se resume en lo que un día el pastor Fernando nos enseñó. Mi plan es lo que el Señor quiera, cuando el Señor quiera y como el Señor quiera. Finalizo con esto. Necesitamos ser irreverentes con el sistema y dejar la individualidad para dolernos por el prójimo, porque 2000 años después la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Ustedes que están aquí sentados, ustedes son la respuesta a nuestras oraciones. En el templo de Alemania, ¿se acuerdan, pastores? Como loquitos rayando las silletas, poniendo sus nombres. Cuando parecía una locura orar por muchos de los que hoy están aquí. Porque estamos orando al Señor por más obreros para su mies. Gente que tenga la actitud de Jesús para servir y no ser servido. Gente que no busque ser bien atendida, sino que busque dolerse por el dolor ajeno. Porque eso es lo que hizo Jesús.